¿Listos? Bueno, pues vamos a continuar entonces. Decíamos que la fe es don de parte de Dios. Y que siempre hay una gracia de parte de Dios que antecede a nuestra decisión y que busca ayudarnos a que nuestro corazón esté en sintonía con su voluntad. Sin embargo, nunca nos obliga. Muy bien, bueno, la fe, como ya habíamos también dicho hace un ratito, la fe es dinámica. La fe se va desarrollando, la fe va creciendo. En la medida en que va creciendo nuestra comprensión acerca de Dios y acerca de las verdades que Él ha querido manifestarnos, bueno, pues también nuestra respuesta va creciendo, ¿no? También nuestro compromiso se va haciendo más fuerte. Y vamos comprendiendo también mejor las cosas. Bueno, entonces nuestra fe es dinámica, puede crecer y desarrollarse. Esto otra vez, aunque somos siempre asistidos por la gracia de Dios, esta es una cuestión que implica nuestra libertad. Dios desea que vayamos creciendo, pero no nos obliga a ello. Y finalmente decir que la fe es un hecho, es una realidad eclesial. La fe no es un acto individual. Sí, nace en el individuo. Sí, la respuesta es personal. La respuesta que le damos a ese Dios que viene a nuestro encuentro es personal. Eso es cierto. Eso es cierto, pero eso no significa que la relación es únicamente entre Dios y yo. No. El hecho de que le diga sí a ese Dios que se nos manifiesta amorosamente implica también el encuentro con los hermanos. Implica también saber estar con los hermanos. Entonces, este asunto de la fe es un asunto eclesial, es un asunto que se da en medio de la comunidad. Y bueno, pues esto también es así, porque si se dan cuenta, allí donde crece, allí donde se desarrolla la fe, pues será precisamente en medio de la comunidad. Es en medio de la comunidad. Bueno, sí, además de el asunto de la profesión de fe los domingos, tiene su razón comunitaria, por supuesto, y también, bueno, pues tiene la intención de que eso, renovemos, ¿no? Hagamos memoria de aquellas cosas en las que creemos. Sí, y por eso es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Implica a toda la persona, y ya lo anuncia la misma escritura, ¿no? Si no mal recuerdo es Santiago el que dice, oye, pues, si no mal recuerdo es en la primera de San Juan, donde dice, ¿cómo dices que amas a Dios, a quien no ves, si no amas a tu hermano, al que sí ves? Y luego, si no estoy con los cables cruzados, luego es Santiago el que dice, oye, pues ¿cómo le vas a decir al que tiene hambre que te vaya bien? ¿Cómo le vas a decir al que tiene frío, abrígate? No, pues tú dale de comer. Tú ofrécele el abrigo. Entonces, claro, la fe y las obras, bueno, pues siempre van de la mano, ¿no?
Pero bueno, el asunto que estábamos es que la fe es un acontecimiento eclesial. Es un acontecimiento eclesial. ¿De dónde? ¿De cuál? Santiago. ¿Santiago 2 qué? Santiago 2:14. Correcto. Sí, gracias maestra. Bien, pensemos en nuestra propia experiencia. O bueno, quizá no es la de todos, o sí, no lo sé. Pero al menos de la mayoría de los que estamos aquí, pues nosotros nacimos en el seno de una familia cristiana, de una familia católica. Ya nacimos dentro de una comunidad, ¿sí? Nacimos dentro de esa pequeña iglesia doméstica. E incluso en el caso de alguien que venga de una familia protestante o atea o qué sé yo, y que se convierta y se bautice y se haga católico, bueno, pues siempre será una comunidad la que acoge a esa persona. Siempre va a ser la comunidad. Y en medio de esa comunidad, entonces, es que tenemos la oportunidad, como decíamos hace un ratito, de crecer. Muy bien, bueno, entonces hasta aquí el asunto de la fe. Pasamos a nuestro siguiente apartado, que es la transmisión de la revelación. La transmisión de la revelación. Eso que ha sucedido hace muchos años, ¿cómo es que llega hasta nosotros? ¿Cómo llega hasta nosotros? Bien, entonces en primer lugar simplemente recordamos porque ya lo habíamos dicho, que este asunto de la revelación implica un proceso. Ese proceso es: Dios se manifiesta en la historia, el pueblo experimenta esa presencia de Dios, esa experiencia de Dios se transmite a las nuevas generaciones por medio de una tradición oral, y en determinado momento esa tradición oral comienza a ponerse por escrito para que no se pierda. Es algo que yo he encontrado bastante bonito de las comunidades del camino neocatecumenal. Cuando ellos celebran su Pascua, ya ni me acuerdo en qué momento lo hacen, porque solamente una vez les he celebrado la Pascua. Bueno, he celebrado con ellos la Pascua, pero creo que es después de la homilía. Al más chiquito, que ya más o menos hable, que ya más o menos tenga uso de razón, al más chiquito de la comunidad, o a los niños de la comunidad, les enseñan un canto. Comienzan preguntando: ¿por qué esta noche es diferente? Así comienza el canto: ¿por qué esta noche es diferente? Y luego los más viejos de la comunidad les van respondiendo, les van contando por qué esa noche es diferente. Esa es la tradición oral. Eso es como los que han experimentado a Dios le van contando a los más pequeñitos, les van contando a los más jóvenes esa experiencia que ellos han hecho. Muy bien, bueno, entonces, experiencia de Dios, tradición oral, consignación por escrito. Esa sería, digamos, a grandes rasgos, la manera en que se ha ido gestando lo que nosotros conocemos como la Sagrada Escritura. Bueno, junto a eso tenemos también el tema de la tradición. Junto a eso tenemos también el tema de la tradición. Por un lado tenemos entonces la Escritura. La Escritura son la colección de libros que hoy tenemos como revelados de parte de Dios. Y esa Escritura se fue gestando así: experiencia, tradición oral y la consignación por escrito. Pero tenemos además el asunto de la tradición. ¿Qué es esto de la tradición? La tradición,
dice nuestro texto base, la tradición es el evangelio mismo que se va transmitiendo en la vida de la iglesia. Es el evangelio mismo que se va transmitiendo en la vida de la iglesia. Y entonces resulta que tenemos, además de la escritura, este otro aspecto que es la vida de la comunidad. A ver si no nos metemos en camisa de 11 varas, pero cuéntenme ustedes, ¿quién cree en la asunción de María? A ver, levante su mano. ¿Quién cree en la asunción de María a los cielos? Muy bien. ¿Quién me dice dónde está eso en la Biblia? ¡Ay, sí es cierto! ¿Mandé? Ajá, es un dogma. ¿Y de dónde salió ese dogma? Es una tradición antiquísima. Es una tradición que se remonta por allá de siglo III, siglo IV. Sí, o sea, de que ya se tiene como algo por escrito. No aparece en la escritura. No está en la escritura y sin embargo es dogma de fe. Sin embargo es una verdad propuesta por la iglesia para ser tenida como cierta. ¿Cómo llegamos a esa conclusión si no está en la Biblia? Precisamente mediante la vida de la comunidad, mediante la vida de la iglesia. Son las primeras comunidades cristianas las que tienen la certeza de que, como dice la declaración del dogma, llegado a término los días de su vida terrenal, la Santísima Virgen fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. Bueno, eso que aparece ahí en el dogma, eso no es que, ahora se me olvidó quién fue Pío XII. Sí, ¿verdad? Fue Pío XII. Fue Pío XII, sí. No es que un día el Papa se haya despertado en la mañana y diga, hoy vengo inspirado, ¿no? Vamos a ver qué se nos ocurre. No, no es así. Es toda una tradición histórica que el Papa, con unos objetivos muy particulares, eso es verdad, pero no es que se lo saque de la manga, sino que el Papa recurre a la tradición de la iglesia, a lo que vivieron las primeras comunidades cristianas, que después fueron transmitiéndolo, fuera de manera oral o de manera escrita. Ahora no recuerdo cuál es cuál, pero al respecto hay dos tradiciones, una occidental y una oriental, ya como por escrito, pues. Una tradición dice que, bueno, pues que efectivamente que la Virgen murió, fue depositada en el sepulcro. Al tercer día llegó Tomás, el gemelo, el mismo que no creía en la resurrección. Llegó tarde, ¿no? para despedirse de la señora antes de que se marchara, y dijo, no, pues es que quiero despedirme, ¿no? Dice, échenme la mano, vamos a abrir el sepulcro, pues ya total, de modo que se enoje, ¿no? Entonces abren el sepulcro y pues resulta que no está. Esa es una de las tradiciones. La otra tradición dice que, más en sintonía con lo que dice la bula, pues es que en el momento en el que ya le tocaba morir, vienen los ángeles, vámonos para arriba, ¿no? Y se la llevan. De esta tradición que dice que sí probó la muerte física, nace lo que nosotros conocemos como la dormición.
el 14 de agosto en la noche, ahí ponemos a la Virgen, ¿verdad?, en su cajita junto con unas manzanitas, dormidita. Es la muerte física de la Virgen, que no prueba la corrupción del sepulcro por un privilegio que le corresponde a su ser Madre de Dios. Sí prueba la muerte física, pero no la corrupción del cuerpo. Y entonces es llevada al cielo en cuerpo y alma. Muy bien, bueno, el asunto es, repito, esto no está en la Biblia. No está en la Biblia. Y sin embargo lo tenemos para ser creído. Díganme ustedes en qué libro de la Biblia encontramos la lista de los libros que son divinamente inspirados. ¿En qué libro de la Biblia dice estos son los libros de la Biblia? No está. No está. Y sin embargo lo tenemos como dogma, lo tenemos como una verdad para ser creída. Aunque no esté ahí en la segunda carta de Pedro, estos son los libros chidos, a los otros no les hagan caso. No está. ¿De dónde salió lo que hoy conocemos como el canon? Esa lista de libros que consideramos como inspirados, de la experiencia de las comunidades, de la vida de la iglesia. De ahí salió el canon, no de uno de los libros. De los acuerdos que las primeras comunidades cristianas fueron haciendo, ¿no? Ya vamos a decir ahorita que uno de los criterios pues será precisamente el uso litúrgico. Algunas, estas cartas, bueno, pues se utilizaban, ¿no?, se leían cuando se reunían para celebrar la fracción del pan. Eso entre otros aspectos que ahorita vamos a nombrar, pero no está en la Biblia, no está ahí. Entonces, la tradición es eso, la tradición es la vida de la iglesia, es la vida de la iglesia, que se va, pues eso, transmitiendo de generación en generación, y que incluye la vida, la liturgia, las costumbres, y ciertas leyes. En eso consiste la tradición, ¿sí? Es la vida de la iglesia, la liturgia, las costumbres y ciertas leyes. Yo recuerdo que en algún momento yo decía, pues es que dicen que los obispos son, ¿cómo se llama?, son custodios del evangelio íntegro que implica la Sagrada Escritura y la tradición. Se me hace que ya cuando los ordenan obispos se los llevan por ahí aparte y les dicen, mira, esto no está en la Biblia, pero esto también apréndetelo, ¿no? Yo pensaba que eso era la tradición, que se los llevaban por ahí aparte para decirles, mira, esto también está chido, nomás que no está en la Biblia. No, la tradición es esto, es la vida de la iglesia, vida que se manifiesta en la liturgia, que se manifiesta en las costumbres, que se manifiesta en ciertas leyes. Muy bien. ¿Y estas también se consignan por escrito? ¿O no. Es la pura algunas sí, por ejemplo, esto que estábamos platicando de la Asunción. O sea, sí hay por ahí algunos escritos antiguos que relatan cómo es que sucedió. Ya no se consideran como divinamente inspirados, ¿no?, pero pues más bien van haciendo eso, van consignando la experiencia de la iglesia. Pensemos, por ejemplo, en lo que nosotros conocemos como la Didache, que era como una especie de manualito que se escribió para las primeras comunidades y que contenía ciertos preceptos, ¿no? Donde decía, por ejemplo, a ver, mira, cuando bautices, hazle así. Vas a utilizar agua corriente, agua viva,
tiene que estar fría, si no está fría, pues ya aunque sea caliente. ¿En serio? Sí, en serio la Didache dice que es con agua fría. Dice, si no tienes fría, aunque sea caliente. Primero es que sea con agua viva, o sea, con agua de un río, con agua que esté corriendo, o de un manantial, que no esté estancada, ¿no? Para asegurarse de que esté limpia. Entonces, que sea agua viva. Si no se puede con agua viva, pues ya con la que tengas. Y luego, que sea agua fría. Si no está fría, pues ya aunque sea caliente. Ajá. Y así va dando como ciertas instrucciones la Didache. Y es eso, era pues como un manualito, ¿no? Ya no se le considera como divinamente inspirado, porque es posterior a los apóstoles, pero bueno, pues de todos modos ahí es donde se va basando la tradición. Entonces hay algunas cosas que sí están por escrito. Sí, hermana. No necesariamente por los apóstoles, sino por las comunidades que ellos fueron fundando. Si no es completamente necesario que lo haya escrito un apóstol. De hecho, por ejemplo, la Didache, pues no se sabe quién la escribió. Pues por ahí salió. Dijeron, mira, este está bueno. Y ya, se empezó a utilizar. Pero algunas cosas, pues tal vez sí, pero digo, no era totalmente necesario que lo hubiera escrito algún apóstol. Muy bien, bueno, entonces, ese es el asunto de la tradición. Muy bien, tradición y escritura, ambas fuentes, en el fondo, proceden de Dios. Esto que hemos platicado de la vida de la Iglesia, que se manifiesta en la liturgia, en ciertas costumbres, en ciertos escritos, que no son considerados ya como divinamente inspirados, y el asunto de la escritura, ambas realidades proceden de Dios, vienen de Dios, la fuente es Dios, y tienen la misma finalidad, que es comunicarnos la salvación en Cristo. Esa es la finalidad tanto de la tradición como de la escritura: transmitirnos la salvación, comunicarnos la salvación de Cristo. La salvación de Cristo. Bueno, para finalizar este capítulo, este temita de la revelación, dice la Dei Verbum en el número 10, la sagrada tradición y la sagrada escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio. Este magisterio no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado. Bien. Bueno, entonces en este asunto de la revelación aparece un último elemento que ya después revisaremos un poquito más en detalle, que es el del magisterio. Tenemos la Sagrada Escritura, tenemos la Sagrada Tradición y tenemos al magisterio. ¿Qué es el magisterio? Bueno, es el ejercicio de los pastores de la Iglesia, que sirve para interpretar auténticamente la palabra de Dios. Es el ejercicio de los pastores de la Iglesia que sirve para interpretar adecuadamente y auténticamente la palabra de Dios. Este magisterio interpreta a la Sagrada Escritura y a la Sagrada Tradición.
pero hay que tener siempre en cuenta que las interpreta no para someterlas a su gusto. El magisterio está al servicio de la Sagrada Escritura. El magisterio está al servicio de la revelación, no al revés. El ejercicio auténtico del magisterio no es vamos a ver cómo le hacemos para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. No se trata nunca de hacer eso. El magisterio no está para hacer que la Biblia diga lo que yo quiera que diga, no. Es para interpretar auténticamente lo que está ahí. Decíamos hace un rato que desde la sesión anterior que necesitamos de eso, necesitamos de un ejercicio de interpretación, ¿sí? Ese ejercicio de interpretación que nosotros podemos realizar, hay que tenerlo siempre en cuenta, puede ser falible. Yo me puedo equivocar. Los otros padres también se pueden equivocar. Si te toca dar un temita, ¿no?, también te puedes equivocar. Eso le puede suceder a cualquiera. Y entonces el magisterio está para evitar, al menos en parte, el magisterio está para evitar que comencemos a propagar errores y que comencemos a enseñar de acuerdo a lo que a mí me gusta. Cosa que no tienen nuestros hermanos protestantes. Y por eso a ellos les pasa que, bueno, pues cada vez se van fragmentando y fragmentando más. Como no tienen un criterio de unión, que es el magisterio, entonces, bueno, pues cada quien va interpretando la Biblia como se le va ocurriendo, ¿no? Si de repente resulta que mi interpretación de la Biblia ya no concuerda con la interpretación de Citlali, ¿no? Bueno, pues entonces Citlali dice, yo voy a hacer mi iglesia. ¿Cómo la ven? Yo voy a armar mi propio culto, ahí nos vemos, para enseñar lo que yo quiero. En cambio, nosotros tenemos este órgano, que es el magisterio de la iglesia, que nos dice, a ver, citlalismos aquí no. Le bajas 2 rayitas y te regresas al redil. ¿Sí? Para eso es el magisterio, para corregirnos, porque nos podemos equivocar. Dígame. Sí, pues la verdad es que es interesante el diálogo con los hermanos protestantes. Pero bueno, pues sí, es que, por ejemplo, esto que decíamos ahorita, pues es una falla de su propia lógica, ¿no? Lutero decía la sola escritura, solamente la escritura cuenta. Ok, ¿dónde dice la escritura qué libros son buenos y qué libros no? Pues no está, mi amigo. Entonces no es solamente la escritura. Pero bueno, pues sí, ese es uno de los problemas con los que se van topando las sectas protestantes, ¿no? Al no tener un órgano que les procure unidad, como hace el magisterio con nosotros, pues se van desviando por un lado y por otro. Muy bien, bueno, dicho lo cual, quedamos igual y vámonos a dormir. Muy bien, muchas gracias por su atención. Ya en la siguiente ocasión continuamos con un nuevo tema. Pónganse de pie, por favor, para darles la bendición. La escritura y la tradición. Sí. O la revelación, que al final pues son las dos cosas, así es. Sí. Bueno, pónganse de pie. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen buena noche. Muchas gracias.